¿Querés que me digas que no dejaba grabar? No había hecho eso. ¿Listo? Muy bien. Lo primero que tenemos que definir es a qué le llamamos medio interno, porque ustedes van a escuchar mucho cuando visiten las unidades de cuidados críticos o en emergencia, o en trauma shock, te dicen, por favor, necesito que me hagan el balance del medio interno. Y el que no conoce el término dice medio interno, ¿qué será? Entonces vamos a definir. Claude Bernard fue el que en el siglo XIX definió medio interno como un medio estable, o sea, tiene como característica de estar en condiciones de equilibrio, que baña todas las células y del que toma las sustancias que necesita y al que arroja sus productos de desecho. Por lo tanto, esto nos suena a ¿qué? A que el medio interno es nuestro líquido extracelular. Definitivamente, en respeto a Claude Bernard, uno mantiene medio interno, pero en realidad lo que uno debería decir, hágame el balance del extracelular del paciente, ¿no? Entonces, esto es importante que lo recuerden. Y el otro término, pues siempre van a escuchar a los nefrólogos y otras especialidades, es homeostasis. Homeostasis de volumen, homeostasis del sodio, homeostasis de potasio, homeostasis del equilibrio ácido básico. Y vamos a definir qué cosa es homeostasis. Esto fue definido por Cannon, también un fisiólogo en el siglo XX, un poco después que la definición de medio interno. Y cuando hablamos de homeostasis es todos los procesos que se producen en la fisiología humana que actúan en forma coordinada para mantener en equilibrio el medio interno. Entonces, si le pregunto a ustedes qué cosa es homeostasis del medio interno, van a responder qué significa el estado de equilibrio del líquido extracelular, ¿no? Eso como un resumen. Y lo importante es recordar que la homeostasis del medio interno, o sea, del líquido extracelular, lo hace exclusivamente el riñón, ¿no? Y el riñón cumple entonces como función más importante el ambiente extracelular constante. En cualquier examen que nos pregunte cuál es la función primordial del riñón, es homeostasis del extracelular. Esa es la función más importante. Y vamos a ver en el desarrollo de las siguientes clases, el riñón sacrifica otras funciones en beneficio de mantener esta homeostasis. Segunda función, va a secretar hormonas. ¿Qué hormonas son importantes en el riñón? Regulación de la hemodinámica renal y la sistémica, o sea, de presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca. ¿Qué hormonas son las que se les vienen a la cabecita? ¿Perdón? Aldosterona, ¿quién más? Renina, ¿quién más? Angiotensina, ¿quién más? Endotelina, ¿alguien más? Óxido nítrico, y nos falta una, el lado relajante, ya dijeron aldosterona, bradiquinina, muy bien. Entonces son todas esas hormonas secretadas en el riñón, sea por las células renales, células intersticiales o por las células del endotelio, de la gran cantidad de capilares que tiene este órgano. Y eso lo vamos a ir conociendo conforme avancemos en las clases. Luego viene la regulación de la eritropoiesis, ¿no? El nombre de la hormona es la eritropoyetina, producida por las células intersticiales del riñón y que son las que regulan la formación y maduración de los glóbulos rojos. Y por último tenemos la regulación del metabolismo calcio, fósforo y del hueso, y eso es a través de ¿quién? Calcitriol, ¿no? La vitamina D activa, la 1,25D3. Que conjuntamente con la paratormona que viene de las paratiroides, que no son producidas en el riñón, son las que regulan este balance. Y por último tenemos catabolismo de una gran cantidad de péptidos hormonales que se eliminan por el riñón, pero esto es importante, la síntesis de glucosa. En ayunas el riñón entra en grupo neogénesis, como ustedes saben, y participa en el mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre del paciente que se encuentra
en ayunas por razones de indicación médica o por razones últimamente de huelgas, ¿no? Si vamos a hablar de equilibrio, si vamos a hablar de homeostasis, tenemos que hablar de composición y características de los fluidos corporales. Y para eso tenemos que saber cómo se miden en la práctica clínica, ¿no? Porque no es lo mismo expresar miligramos por decilitro que milimoles por litro o miliequivalentes por litro. No son comparables, salvo en algunas excepciones. Entonces es importante que conozcamos a qué se refieren. ¿Por qué razón? Cuando llegan a internos, uno le dice al interno, viene el asistente, lo llama y le dice, este paciente tiene déficit de sodio, me preparas una solución medio normal y le añades bicarbonato de sodio 1 molar. Y el interno está mirando, ¿no? Porque no se la aprendió, porque con hizo fisiología dijo, ¿y eso para qué me lo voy a aprender? No me va a ayudar en nada. Cuando sean internos, ahí empiezan a sentir esas sensaciones raras, dicen, ¿por qué no lo leí? Así que apréndanse esto que les va a servir sobre todo para los que quieren ser intensivistas, emergenciólogos, trabajar en trauma shock o ser nefrólogos, que son los más escasos. Vamos con molaridad. Después le cuento por qué tampoco nefrólogo. Buenos días. Buenos días. Me llegan a cuenta otras. Traten de llegar a su hora porque yo sí arranco a la hora exacta. ¿A qué se refiere molaridad? Molaridad es una sustancia disuelta, ¿no? Y para que uno calcule molaridad debe saber cuál es el peso molecular. O sea, yo voy a relacionar la cantidad de la sustancia disuelta al peso molecular. El ejemplo más claro es la glucosa. Sabemos que un mol de cualquier soluto es igual a su peso molecular expresado en gramos, ¿no? Eso lo saben por química. Entonces, un mol de glucosa, ¿a cuánto corresponde? A 180 gramos. ¿Y estas criaturas de Dios? ¿Es la primera clase que tienen en la mañana o tienen clase anterior? Primera. La primera. O sea, somos tardones, de verdad. Gatito No, porque si hay una clase previa puede haberse quedado con el profesor conversando, preguntando, pues si es la primera, que son dormilones. Entonces, el peso molecular de la glucosa, decíamos, es 180 gramos por mol, y esto se aplica para cualquier sustancia. Un mol de cualquier sustancia es igual a su peso molecular expresado en gramos, ¿no? Si nosotros tenemos como solución problema 1 litro de agua que tiene 1 gramo de glucosa, y me preguntan cuál es la molaridad de esta solución, lo que pongo es el contenido total, es 1 gramo por cada litro, y lo voy a relacionar a su peso molecular en gramos. Cada mol pesa 180 gramos. Lo importante es que las medidas sean iguales, o sea, yo no puedo poner acá gramos y acá poner miligramos. Si acá me dan en miligramos, tengo que convertirlo a gramos por litro. Eso lo vamos a ver ahorita en otro ejercicio. Y cuando hago yo esta conversión me sale esta cantidad, ¿no? En moles por litro. Los fluidos fisiológicos, los fluidos biológicos generalmente son en concentraciones muy pequeñas de solutos y por lo tanto es mejor expresarlo en milimoles. Entonces esto lo convertimos a milimoles y diríamos que el litro de solución con 1 gramo de glucosa corresponde a una molaridad de 5.6 milimoles por litro. Si lo que me dan son miligramos por decilitro, que es una posibilidad, digamos, me dan, el paciente tiene una glucosa en sangre en miligramos por decilitro y quiero saber cuál es la molaridad, simplemente pongo miligramos por decilitro y lo multiplico por 10 para pasarlo a miligramos por litro, porque esa es la unidad base, y el peso molecular de la solución, y eso me va a dar milimoles por litro, ¿no? La otra propiedad es la equivalencia. Aquí se refiere a la capacidad de combinación de esas dos sustancias que forman sales, como sucede con el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, el cloruro de calcio. O sea, las sustancias disociables, las sustancias que se disocian, uno mide
su equivalencia por la capacidad que tienen de combinación de este soluto. ¿Y cuál es el patrón referencial? El hidrógeno. El hidrógeno, sabemos que 1 gramo de hidrógeno es igual a 1 mol, y toda aquella sustancia que es capaz de combinarse o reemplazar al hidrógeno se llama equivalente, ¿no? Por ejemplo, 1 mol de hidrógeno tenemos acá y tenemos acá 1 mol de cloro, ¿no? Y tengo acá yo un ácido clorhídrico. Entonces, cuando un catión, un anión como el cloro se une al hidrógeno, esto es un equivalente. Y cuando un catión se une a reemplazar el espacio que ocupa el hidrógeno, también se llama equivalente. O sea, es cuando se une el hidrógeno o cuando lo reemplaza. Ahora, esta capacidad de estos aniones o cationes para unirse y convertirse en equivalente tienen que ver con la valencia también. Por ejemplo, si tienen una valencia 2, ¿podrá ser igual a un equivalente? No. Tendría que ser 2 equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, esto se asocia a la valencia de la sustancia que uno utiliza. En este caso, el cloro, que está uniéndose al hidrógeno, tiene valencia 1, y el sodio, que es un catión, también tiene una valencia de 1, y por lo tanto podemos decir que acá se ha unido 1 mol o un equivalente de sodio y acá un equivalente de cloro. En cambio, el calcio es un catión divalente, que tiene una valencia 2, y por lo tanto, al ocupar el espacio que tiene el hidrógeno, tiene que ser combinado con 2 moles de cloro, porque como tiene valencia 2, necesita 2 moles de cloro. Y por lo tanto, este es un catión divalente, y cuando nosotros hablemos de equivalente, 1 mol de calcio es igual a un equivalente de calcio, ¿qué contestarían? Que es equivalente a 2, ¿no es cierto? Es equivalente a 2. Vamos con una solución problema con cloruro de sodio. Tenemos 1 litro, 9 gramos de cloruro de sodio. El peso molecular del cloruro de sodio, ustedes saben que es 58.4 gramos. Ya le sacamos la molaridad, que corresponde a 154 milimoles. Como son sustancias, una sustancia que se disocia, esto corresponde a 154 milimoles de cloro y 154 milimoles de sodio. Siendo la valencia en 1, nosotros podemos decir entonces que esta solución tiene de 1 litro 9 gramos de cloruro de sodio, 154 mil equivalentes de cloro y 154 mil equivalentes de sodio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando estas sustancias son capaces de reemplazar o unirse al cloro, o unirse al sodio, o unirse al hidrógeno con valencia 1, estos milimoles es exactamente igual a expresarlos en mili equivalentes. Lo contrario es el que tiene una concentración de soluciones que son divalentes, en cuyo caso tendríamos que doblar la cantidad de mil equivalentes. Ejemplo, ¿cuál sería? El cloruro de calcio, ¿no? O cualquier sal de fosfato que pueda ser utilizada como solución problema. Aquí el ejemplo con el cloruro de calcio. Este es 1 litro de agua que contiene calcio 0.1 gramo. El peso molecular del calcio es 40.1 gramos por cada mol y tiene una valencia de 2. Entonces, nos preguntan cuál es la molaridad de la solución. Sabemos que la molaridad tenemos que poner primero la concentración de la sustancia. Problema, nos están diciendo que es 0.1 gramo por litro. El peso molecular del calcio es 40.1 gramos por mol. Esto nos sale a 2.5 milimoles. Debido a la valencia que tiene el calcio 2, la respuesta que daríamos es que esto es equivalente a 5 mili equivalentes. Y la fórmula en general, para que ustedes puedan hacer la conversión, mi equivalentes entonces es igual a milimoles por valencia, que es lo que acabamos de ver.
Y milimoles por litro es igual a lo que habíamos visto en la primera fórmula, es miligramos decilitro por 10 sobre peso molecular por valencia, ¿no? Resolviendo esta parte de aquí. Ahora veamos otro proceso que se realiza entre los fluidos corporales, y este proceso es el llamado ósmosis del agua, que es específicamente para este fluido que se produce este movimiento. El agua, cuando se mueve a través de membranas celulares, lo hace siguiendo gradiente osmótica, es decir, va del sitio de mayor concentración al de menor concentración. El agua, ojo, el agua va de mayor concentración a menor concentración. Si tenemos dos espacios de agua, uno es agua destilada y el otro es un agua con un soluto, ¿dónde hay más agua? ¿Dónde está el agua destilada? ¿No es cierto? Entonces el agua va a migrar al sitio donde hay solutos. ¿Y cuál es la fuerza que mueve al agua? La concentración de solutos es la que va a facilitar el pasaje del agua, va a atraer agua. Por eso es que a veces se confunden cuando uno le dice el agua va de mayor concentración a menor concentración, y dicen no, sí, pero a mí lo que me han enseñado es que va del sitio donde hay mayor concentración de solutos, es el que atrae el agua. O sea, es expresado en lo mismo. Si lo que hablamos es de la fuerza del agua de mayor concentración a la de menor concentración, estamos hablando de que los solutos donde están más concentrados son los que atraen el agua. Eso se llama fuerza osmótica o presión osmótica. Hay un animalito en el teléfono por ahí, ¿no? Entonces, ósmosis, senso estricto, es movimiento del agua de mayor concentración, o sea, donde está en mayor cantidad, donde tiene menos solutos, a donde hay menos agua. Y presión osmótica es el número de partículas de un soluto que está en esa solución y que va a generar el movimiento pasivo del agua. Es decir, yo estoy en este espacio, yo estoy acá con un montón de solutos y yo voy a atraer al agua. ¿Qué cosa he hecho? Como soluto he ejercido una presión osmótica, estoy jalando agua porque mi osmolaridad es más alta. Y el agua, por su parte, está viniendo de mayor concentración a la de menor concentración. Creo que quedó claro el concepto, ¿no? Ya. La presión osmótica o la osmolaridad de una sustancia es independiente del tamaño de la partícula, de la masa que tenga la partícula o de la valencia. O sea, solamente depende del número de partículas. Ósmosis y presión osmótica depende del número de partículas. Cuantas más partículas tengo yo más presión osmótica y voy a traer más agua a mi compartimento. Y aquí está el ejemplo. Tengo la solución A y la solución B, tengo aquí agua destilada y aquí tengo un soluto. Pongo acá una membrana semipermeable, que esto en fisiología lo deben de hacer, no sé cómo lo harán ahora, pero en mi época de estudiante lo que nos hacían poner era un beaker con agua destilada, una bolsita de celofán donde poníamos un grupo sal, el otro grupo ponía azúcar, le ponemos un botoncito, lo dejamos en el agua y al cabo de media hora nos dice el profesor, regresen, prueben el agua. ¿Qué pasó? ¿Está dulce? ¿No está salado? ¿Qué había pasado? Se produjo el movimiento osmótico a través de una membrana semipermeable, porque el celofán es semipermeable. Exactamente igual sucede con el espacio intra y extracelular. Esa capa bilipídica que ya conocen de la célula es semipermeable. ¿Cuál es la definición de membrana semipermeable? Permite. ¿Cómo? A ver, membrana semipermeable es totalmente libre al pasaje del agua, pero no hay iones, así es. Necesita transportadores o canales o vesículas, o sea, diferentes formas que vamos a ir conociendo que van a determinar el pasaje. Entonces, el agua pasa libremente en las membranas semipermeables. Y acá hemos puesto una membrana semipermeable que puede ser un celofán, puede ser que se haya puesto sal o azúcar, da lo mismo. Y observen ustedes que la mayor concentración de agua está aquí y aquí la menor concentración, porque aquí está mezclada con solutos.
Pero estos solutos son los que van a ejercer presión osmótica, o sea, son los que van a atraer al agua a su espacio. O sea, el efecto es presión osmótica que jala este espacio y que va a permitir que pase el agua del sitio de mayor concentración a donde está en menor concentración. Y esto va a desplazar esta columna, que inicialmente estaba acá, y esta columna va a empezar a bajar. Cuando se detiene el movimiento, o sea, ya no hay más pasaje, esta presión hidrostática es equivalente a la presión osmótica generada por estos solutos, y por eso es capaz de detener el movimiento, ¿no? Entonces, la presión osmótica es generada por los solutos disueltos en una solución que permiten la atracción o movimiento del agua hacia su espacio, generando una presión hidrostática que va a terminar, o sea, va a ceder, se va a detener, va a impedir más movimiento de agua en el momento en que sea igual y de sentido contrario a la presión osmótica ejercida por el soluto. Y esto es lo que determina el balance interno del agua. Entonces, mi balance interno de agua, ¿en qué se basa? Se basa en la osmolaridad que debe existir a ambos lados de la membrana. La osmolaridad debe ser exactamente igual. Y para eso es que se produce el movimiento de agua, para equipararlos. Aquí podría parecer de que nosotros tenemos una osmolaridad mayor porque tenemos una tremenda molécula. Sin embargo, la osmolaridad es mayor aquí, donde tenemos partículas pequeñas, pero en mayor número. Existe una ley de Van Hoff que es importante que la conozcan para los que son aficionados a la física, con la cual uno puede medir en atmósferas este movimiento, esta presión hidrostática, ¿no? Esto corresponde a la medida en atmósferas, es igual al número de partículas disociables de una molécula. Por ejemplo, si entra cloruro de sodio, entrarían dos partículas, sería N2, ¿no? Si entra bicarbonato de sodio, ¿no? Está entrando el hidrógeno, está entrando el carbono y está entrando el oxígeno, son ¿cuántas partículas? ¿Cuál es la fórmula del bicarbonato? HCO3, 3 de oxígeno, 1 de hidrógeno, 1 de carbono, entonces serían ¿cuántos? 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el bicarbonato serían 5, para el cloruro de sodio serían 2. Esto de acá, la C, es la concentración total del soluto, o sea, cuánto tengo del soluto en miligramos por litro. R es una constante de gas que se mantiene siempre igual, y la T es la temperatura expresada en grados Kelvin, ¿no? Eso generalmente es como uno mide en forma exacta la presión osmótica medida en atmósferas. En la práctica, o sea, nosotros no vamos a poder utilizar la ley de Van Hoff para poder calcular la osmolaridad pues, a un paciente que no tiene emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la osmolaridad? La presión osmótica es la que nosotros medimos en la práctica como osmol por litro, osmol por kilo. Y el osmol lo definimos como una molécula gramo de cualquier sustancia no disociable. Porque si es una sustancia disociable ya no es igual a un osmol, sino es igual a 2 osmoles. ¿Ya? Entonces, un osmol, ¿a qué se refiere? La molécula gramo de cualquier sustancia no disociable. Por ejemplo, un mol de cloro solo, un mol de sodio, un mol de carbono, un mol de oxígeno. Si hablo de un mol de cloruro de sodio, ya la cosa cambia. Estoy hablando de 2 osmoles. En la práctica, generalmente lo medimos en cantidades pequeñas, porque como hemos dicho, las sustancias disueltas en nuestra agua plasmática es cantidades mínimas, cantidades pequeñas, y por eso se utiliza el término miliosmoles. Y aquí están las fórmulas. El miliosmol por litro o por kilo de agua es igual al número de partículas por el número de milimoles, ¿no? Que es lo que acabamos de definir. Si lo que quiero es resolver esta parte y no lo tengo en milimoles por litro, sino me dan en miligramos por decilitro, utilizo la fórmula anterior que ya conocemos. Esto es igual a miligramos decilitro por 10 sobre peso molecular, y eso me da 2 miliosmoles. Y si lo que tengo es en miliequivalentes por litro, para convertirlo en miliosmoles es el número de partículas en que se disocia ese compuesto en miliequivalentes por litro entre la valencia
de la sustancia que estoy estudiando. Esas son las tres fórmulas que utilizamos en la práctica. Cuando encuentren ustedes en la literatura van a encontrar que unos hablan de osmolaridad y otros hablan de osmolaridad, y entonces empieza la confusión porque dicen cuál es, son diferentes o no. Solamente es la diferencia de cómo se expresa. Osmolaridad es el número de partículas de un soluto. ¿No? Está exactamente igual para la primera y para la segunda. Para la primera, osmolaridad es por litro de solvente, y para osmolaridad es por kilo de solvente. Cuando uno expresa por litro de solvente, el solvente es variable, porque al ser un líquido es temperatura dependiente. Si yo caliento el solvente, aumenta la masa del solvente, mientras que el kilo no va a variar, es más exacto. Para fines de la fisiología humana, y fisiología en general de todos los seres vivos, como digo, las cantidades y las diferencias son tan pequeñas que ustedes pueden usar la que deseen, pero no intercambiar. Entonces, en una página yo escribo, mi paciente tiene 150 miliosmoles por kilo de agua en la orina y tiene 300 miliosmoles por litro en el plasma. Estoy expresando en dos formas. Entonces, o utilizan la primera o utilizan la segunda. Por lo general, lo que más frecuentemente van a encontrar es el término osmolaridad en la mayoría de los textos. Ahora, pasando a otro tema, vamos a hablar de lo que es tonicidad. ¿A qué se llama tonicidad? Es al efecto que tienen las partículas en relación al tamaño de la célula. Si la mantienen igual, si hinchan a la célula o arrugan a la célula. Ese efecto se llama tonicidad. ¿Quiénes son los que causan este efecto? Solamente aquellos que son osmoles efectivos. ¿A quién se le llama osmol efectivo? Aquel que es capaz de permanecer en el mismo espacio y para el cual la membrana celular no es libremente permeable. Por ejemplo, la membrana es permeable a la urea ampliamente, porque hay un montón de transportadores. ¿La membrana celular es permeable a sucrosa? No. ¿Es permeable al cloruro de sodio? Tampoco. ¿Es permeable al cloruro de potasio? Tampoco. ¿Al potasio solo? Tampoco. Entonces, esas sustancias que son capaces de permanecer en un espacio y no ser, digamos, amiga de la célula, porque la célula no es permeable a esa solución, son las que pueden generar esta osmolaridad efectiva y son las que pueden actuar sobre la célula. O sea, si me preguntan, si yo le pongo a usted 100 gramos de urea, ¿qué va a pasar con su célula? Se va a hinchar, porque entra. Y si le pongo yo una solución con un montón de sodio en su espacio extracelular, ¿qué va a pasar con su célula? Se arruga, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. La urea no tiene ningún efecto de generar osmolaridad, simplemente entra y sale de la célula, y la célula lo que va a hacer es calar un montón de agua y la célula puede explotar. Aquí tenemos, por ejemplo, en color oscuro, los solutos inefectivos como glucosa y urea, y solutos que son efectivos, o sea, osmoles efectivos como el sodio o como el potasio. Siendo estas sustancias osmóticamente efectivas, esas son las que determinan la osmolaridad de los espacios. Por ejemplo, en el espacio extracelular, ¿cuál es el catión más abundante? El sodio, ¿no? Por lo tanto, ¿quién determina la osmolaridad del extracelular? El sodio. Y en el intracelular, ¿cuál es el catión más abundante? Potasio. Por lo tanto, la osmolaridad del intracelular, ¿de qué depende? De la concentración de potasio. Aquí está la osmolaridad de todos los espacios del líquido extracelular. Sabemos que son 14 litros, del intracelular 28 y del líquido corporal total 42. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Esto corresponde al 60% del agua corporal total en un paciente X, 70 kilos, generalmente ponemos el promedio del 60% corresponde a agua, ¿no?
el 20% corresponde al extracelular y el resto corresponde al intracelular. Y si observamos las concentraciones osmolares, todos los solutos que hay en estos espacios sumados dan 280 miliosmoles por litro. Es el promedio de la osmolaridad del ser humano, de los fluidos corporales del ser humano. Si multiplicamos por cada uno de los espacios, ¿no?, y sacan la cuenta de la cantidad de miliosmoles que tenemos, ¿no?, una gran cantidad de solutos, ¿no? 11.700 más 7.000 más 3.000, ¿cuánto le salen? Más cerca de 23.000 miliosmoles de solutos, ¿no? Eso es lo que corresponde a las osmolaridades. Y esto es importante que lo recuerden, porque cuando les hagan ejercicios le van a decir: si yo añado tantos miliosmoles de una sustancia X, ¿en cuánto cambia la osmolaridad de tal espacio? Sabiendo ustedes a qué corresponde cada espacio en lo que se refiere a miliosmoles, es fácil de que ustedes, con la sustancia que les den, simplemente suman al espacio añadido y luego hacen el cálculo de cuánto es por litro que ha subido en el paciente. Entonces, el movimiento del agua a través de las membranas, ¿qué es lo que hace? Mantiene la osmolaridad. Eso significa que la osmolaridad entre intra y extracelular, donde hay una membrana semipermeable, es siempre la misma. Y eso es lo que se llama homeostasis, ¿no es cierto? Y las membranas celulares, como decíamos, son casi impermeables a muchos solutos y mantiene constante el número de osmoles en ambos compartimentos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es altamente permeable al agua, pero es poco permeable a solutos y necesitan transportadores para poder movilizarse. Y aquí el ejemplo que comentábamos hace un momento, las soluciones de cloruro de sodio. Y esto es importante para cuando les pongan ejercicios y ustedes puedan saber cuando estén haciendo balance en un paciente. Yo les voy a poner una cantidad de un fluido isotónico. ¿Qué significa isotónico? Que tiene la misma tonicidad o osmolaridad de la solución o del espacio que estoy añadiendo. Si yo añado 1 litro por la vena de uno de ustedes, de un cloruro de sodio isotónico, por ejemplo, me preguntan: ¿qué pasa con el agua corporal total? ¿Aumento en 1 litro o aumento en 1 kilo? Con respecto al intracelular, ¿qué va a pasar? Si es isotónico, no va a haber ningún movimiento y por lo tanto todo ese litro o ese kilo que ha aumentado se queda en el espacio extracelular. Y si es isotónico con el agua corporal, va a mantener la osmolaridad sin cambio. Si lo que utilizo es una solución de cloruro de sodio hipotónico, o sea, a 0.45 por mil, ¿qué va a pasar? El litro es exactamente lo que he ganado, el litro o el kilo, pero aquí va a haber variaciones. Como lo que he puesto es una solución que tiene menos cantidad de solutos comparado con lo que hay dentro de la célula, el agua se va a mover ¿de dónde a dónde? Hacia el extra, no, hacia el intra. El extra está diluido, el intra está más concentrado en ese momento en relación a la solución que ha puesto. Entonces el agua se va a mover hacia el intracelular. Y esto es lo que observamos: hay una parte del agua que se va a mover hacia el intracelular, van a igualar concentraciones y lo que va a suceder es que la osmolaridad va a caer, porque he puesto una solución diluida. Si lo que les voy a poner en la vena es un cloruro de sodio al 3%, que son más o menos 500 equivalentes de cloruro de sodio, exactamente igual, esa persona va a subir 1 kilo, o puedo decir también que ha aumentado en 1 litro su volumen de agua corporal total. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Y qué va a pasar? Estoy con una carga de solutos más alta fuera de la célula. Entonces la célula reconoce eso, el agua de la célula dice: yo estoy en mayor concentración que el que está afuera. Entonces tengo que salir del sitio de mayor concentración a donde hay menos concentración de agua. Y el agua sale a diluir ese espacio. Entonces, ¿qué pasa con la célula? La célula se empieza a arrugar
Y como ven acá, está en balance negativo la célula. Ha perdido del intracelular porque le ha cedido al extracelular para diluir esta concentración tan alta de cloruro de sodio. Y obviamente este movimiento va a parar ¿en qué momento? En el momento en que la presión de arrastre de agua sea igual y de sentido negativo que la fuerza osmótica de los solutos, y eso va a ser este 307 de osmolaridad, ¿no? Entonces, importante que aún por periodos muy cortos, ¿no?, muy pequeños, en general el extra y el intracelular están en equilibrio osmótico. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Otro término que van a encontrar es cuando hablan de deshidratación. Dicen deshidratación hipotónica, deshidratación hipertónica o deshidratación isotónica. También puede llamarse isosmótica, hiperosmótica o hipoosmótica, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de deshidratación? ¿Cuándo digo yo que mi paciente tiene una deshidratación isoosmótica? Cuando pierdo un fluido que tiene una osmolaridad similar al agua plasmática, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es eso? Cuando pierdo sangre, ¿no? Cuando tengo quemaduras extensas, ¿verdad?, de segundo o tercer grado, se pierde la capa córnea y uno pierde agua plasmática, o en los pacientes que tienen diarreas, ¿no? Entonces, allí lo que voy a perder es soluciones, ¿no?, o fluidos que tienen osmolaridades muy cercanas a la osmolaridad plasmática, y por lo tanto la deshidratación es isoosmótica, o sea, se pierde igual cantidad de volumen de agua y de solutos. Pero existe la llamada deshidrataciones hiperosmóticas. ¿Por qué se llama hiperosmótica? Porque la osmolaridad en el plasma va a subir, va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo más agua que solutos, y entonces me estoy concentrando más. ¿Cuándo pierdo más agua? Cuando lo que elimino son fluidos, pues, que tienen escasa concentración de solutos. La diabetes insípida solamente pierdo agua, no pierdo solutos, ¿no? La diabetes insípida es cuando nos falta la hormona antidiurética. O en la sudoración excesiva, por ejemplo, ejercicios de entrenamiento de alta competencia bajo temperaturas altas, esta gente puede hacer pérdidas excesivas de agua, ya que el sudor es un fluido hipotónico por definición, y por lo tanto el sujeto va a hacer un aumento de su osmolaridad, o sea, va a estar deshidratado y va a estar arrugado. Y la deshidratación hipoosmótica, es decir, cuando el sujeto ha perdido volumen, pero además su osmolaridad está baja, está hipotónico el paciente. Y esto se da cuando se pierde, pues, cloruro de sodio en forma importante, y esta manera de perder cloruro de sodio solamente se da por el riñón, o sea, nefropatía perdedora de sal, nefropatías intersticiales, uso de diuréticos, ¿no?, en forma crónica, son, digamos, las causas más frecuentes de pérdida de cloruro de sodio en la orina. Y esta pérdida de cloruro de sodio va asociada a agua, pero siempre el porcentaje es mayor de solutos, generando esta hipotonicidad. Para terminar con la definición de los principios que rigen a los fluidos corporales, tenemos presión oncótica y gravedad específica. Presión oncótica no es más que la presión osmótica de moléculas grandes en general, y específicamente en el humano se refiere a proteínas. La presión oncótica de las proteínas, el valor es entre 26 a 28 milímetros de mercurio. Esto lo deben haber visto cuando hemos hablado de las fuerzas de Starling. Nosotros lo vamos a volver a ver en la próxima clase cuando hablemos de las leyes de Starling, pero este es el valor promedio en un sujeto normal. Y cuando hablamos de gravedad específica o densidad específica, es simplemente por comparación. Es el volumen de una solución determinada que tiene solutos, y que lo comparo con el mismo volumen, pero de agua sin solutos, agua destilada. Eso es densidad específica, o sea, es comparación simplemente de pesos. Y en el caso del plasma humano, esto va entre 1008 a 1010 en promedio, ¿no? Muy bien. Pasemos a hablar entonces de la agua. Elemento importante